Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado. Es continuación de los ejercicios y tema anterior. Bien, primer ejemplo, hallar un número que restándole 12 dé como resultado 36. La pregunta es ¿cuál es el número? Bien, X sería el dato que vamos a encontrar, el número desconocido. A este le vamos a restar el 12, X menos 12, y esto es igual a 36. Ahora bien, para dejar sola la X, el 12, aquí ya tengo mi ecuación completa, el 12 está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando con signo contrario. Entonces sería 36 más 12, y hago la suma, 36 más 12 son 48. Por lo tanto, el número al cual se refiere el problema es el 48. Aquí podría hacer la comprobación o no, eso no se requiere. X es 48, si yo pongo 48 menos 12 me da 36, entonces es correcta mi respuesta. Ahora bien, vamos con un segundo ejemplo. Haya un número que multiplicado por 5 y dividido entre 2 da como resultado 20. Volvemos a tener un número. Y ese número que desconocemos lo denominamos X, que multiplicado por 5 entonces sería 5X y dividido entre 2, 5X entre 2 es igual a 20 como resultado. Ahora bien, vamos a ir despejando, el 2 está dividiendo, pasa al lado derecho multiplicando. Aquí va a multiplicar, pues obviamente al 20 que está del lado derecho. Entonces 5x igual a 20 por 2. Luego, vuelvo a repetir, 5x es igual a 20 por 2 son 40. 5 con respecto a x está multiplicando. Por lo tanto, va a pasar dividiendo hacia la derecha. ¿Y a quién va a dividir? Va a dividir al 40. Entonces divido, x es igual a 40 entre 5. Y finalmente hago la división. Los dos son positivos, va a dar positivo. 40 entre 5 me da 8. Por lo tanto, el número al cual nos piden encontrar es el 8. Y si queremos hacer la comprobación, simplemente sería 5 por el valor de x, que es 8, entre 2. 5 por 8, 40, entre 2, 20. Y ahí estaría resuelto mi problema. Ahora bien, mi tercer ejemplo dice la suma de dos números enteros consecutivos es 185. ¿Cuáles son los números? Son dos números enteros consecutivos. Recordemos que los números consecutivos van de 1 en 1. Aquí, por ejemplo, tengo la serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No necesariamente para responder tengo que colocar la serie. Aquí simplemente es para ejemplificar cómo se obtiene la expresión que nos genera la ecuación. Por ejemplo, del 1 al 2 hay 1, del 2 al 3 hay 1, del 3 al 4 hay 1, del 4 al 5 hay una unidad. Estos son enteros consecutivos. Ahora bien, como desconozco los valores, entonces, si es un número, pues obviamente como no lo conozco, lo denomino X. Ahora, el siguiente consecutivo de X es el mismo número que he marcado, más una unidad, sería X más 1. Si fueran tres números consecutivos, pues obviamente sería X más 1 sería X más 2. Si fuera un cuarto número, pues obviamente sería X más 3. Y si fuera un quinto número, sería X más 4. En este caso, son dos números enteros consecutivos. Entonces sería X y X más 1. Por lo tanto, el número 1, el primer número es X y el segundo número es X más 1. Ahora bien, dice que sumados X más 1, aquí están los dos números consecutivos, es igual a 185. Ya tengo mi ecuación, entonces voy resolviendo. Una X más una X son 2X. 2X más 1 es igual a 185. Despejando, el 1 está sumando, pasa al lado derecho, restando. Entonces sería 2X igual a 185 menos 1. 2X es igual a 184. El 2 con respecto a X se está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces divido 184 entre 2. 184 entre 2 me da 92. Y ese es el valor de X. Ahora me voy a responder el problema. El número 1, recordemos, el primer número es X, entonces sería 92. Y el segundo número es X más 1, entonces 92 más 1, 93. Y si yo sumo 92 más 93 me da 185. Por lo tanto, es correcta mi respuesta.
Aquí, por ejemplo, si por ejemplo mi número fuera 4, el siguiente de 4 es 5. El tercer número consecutivo de 4 es el 6, y ya del 4 al 6 hay 2 unidades, por eso aquí es más 1 y más 2. Tomo de referencia que el primer número es X y a partir de ahí la voy sumando una unidad. Y eso solamente son para los enteros consecutivos. Ahora bien, en este cuarto ejemplo, dice encuentra dos números impares consecutivos cuya suma sea 1044. Los impares y los pares se representan de la misma manera. Los números pares y los números impares van de 2 en 2 unidades. Ahora bien, aquí tengo una serie del 1 al 16. Ejemplo, si el 3 es mi número, si el 3 fuera mi número impar, el siguiente impar es el 5. Y luego un tercer número impar es el 7. Un cuarto número impar sería el 9. Un siguiente número impar sería el 11. Ahora, del 3 al 5 hay 2 unidades. Del 3 al 7 hay 4 unidades. Del 3 al 9 hay 6 unidades. Y del 3 hasta el 11 hay 8 unidades. Primer número, segundo número, tercer número, cuarto número, quinto número. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, del 3 al 5 son 2, del 5 al 7 son 2, del 7 al 9 son 2, del 9 al 11 son 2 unidades. Ahora bien, como nosotros no conocemos el número, entonces el primer número lo denominamos X. Ahora bien, dice que hay un segundo número impar, entonces sería, vuelvo a colocar la X y le sumo 2 unidades. Y es X y X más 2. Si fuera un tercer número impar consecutivo, pues obviamente sería X más 4. Y si fuera un cuarto número impar consecutivo, sería X más 6. Ahora bien, como dice que nada más son dos números enteros consecutivos, pues obviamente aquí denomino X, el primer número, y el segundo número impar consecutivo, X más 2. Ahora bien, dice que la suma de ellos da 1044, entonces sumo X y X más 2 es igual a 1044. Y ya tengo mi ecuación. Ahora bien, como ya tengo mi ecuación, entonces aquí sumo X1, 1 más 1, una X más una X son 2X, más 2 igual a 1044. Ahora bien, vamos a ir despejando, el 2 está sumando, pasa restando al lado derecho, entonces sería 2X igual a 1044 menos 2. 2X es igual, 1044 menos 2 es 1042. 2 con respecto a X se está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Sería 1042 entre 2. Y finalmente hago la división. X es igual a 1042 entre 2, 521. Y ya tengo el valor de X. Por lo tanto, como el primer número impar es X, por lo tanto, X es igual a 521. Y el segundo número impar es X más 2, entonces 521 más 2 son 523. Y si sumamos sería 1 más 3 son 4, 2 más 2 son 4, y 5 más 5 son 10. 1044 y es lo que da la suma de estos dos números. Y ahí estaría respondido el problema 4. Recuerden, números pares o impares se representan exactamente igual, van de 2 en 2 unidades, siempre. Ahora bien, el quinto problema. En el quinto problema dice que el perímetro de un rectángulo es 84 centímetros. Si el largo excede, es decir, es más grande al ancho en 18 centímetros, entonces, ¿cuáles son las medidas del rectángulo? Bueno, el perímetro es la suma de sus cuatro lados, por lo tanto, dice que el largo excede en 18 centímetros al ancho, entonces lo ancho, que sería finalmente la altura en el rectángulo, tendría que ser A es igual a X, es lo ancho, y dice que el largo lo excede en 18 centímetros, entonces B es igual a X más 18. Ahora bien, este es lo largo, horizontal, y la vertical es la X, que sería la altura.
Ahora bien, son 4 lados, por lo tanto, voy a sumar sus 4 lados, es decir, 2 veces lo largo y 2 veces lo ancho. Entonces sería x más 18 más x más 18 más x más x. Estos dos son la parte de los lados, lo largo, y estos dos x corresponden a lo ancho. Entonces, la suma de esos 4 lados es igual a 84 centímetros. Ahora simplemente voy resolviendo la ecuación. Una x más una x más una x más una x es 4x. Y luego 18 más 18 son 36, es igual a 84. Resolviendo la ecuación, despejando, 36 está sumando, pasa restando hacia la derecha con signo negativo. Entonces sería 4x igual a 84 menos 36. 4x es igual a 84 menos 36 son 48. Ahora bien, 4 con respecto a x se está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y divido 48 entre 4. Y la división 48 entre 4 me da 2. Por lo tanto, el valor de x es 2. Ahora, respondiendo el problema, esta es mi ecuación, respondiendo el problema, como sé que lo ancho es a y la a equivale a x, entonces x es igual a 12 centímetros. Y lo largo es igual a b, entonces b es igual a x más 18, entonces valor de x es 12 más 18 son 30 centímetros. Y entonces aquí, por ejemplo, tendría que sumar 30 más 30 son 60. 12 más 12 son 24. 60 más 24 son 84 centímetros de perímetro. Y con eso he respondido al problema. Ahora bien, vamos con el sexto problema, muy similar al anterior. Dice que el perímetro de un rectángulo es 80 centímetros. Si la base es el cuádruplo de su altura, ¿cuáles son sus medidas? Cuando habla de cuádruplo de su altura, sería 4 veces el valor de su altura. Entonces, la altura, como lo denominamos a, es x, y ese es el valor de la altura. Entonces, si la base es el cuádruplo de esa altura, es 4 veces el valor de la altura. Si la altura la denominamos como x, entonces la base sería 4 veces x, 4x. Ahora bien, ya teniendo esos elementos, trazo mi figura y ubico lo largo y lo ancho. Son 4 lados, es perímetro, se suman sus lados. Entonces, como la base es 4x, entonces 4x y 4x. 2 lados largos y 2 lados anchos, x, x, que sería la altura. Ahora bien, entonces armando mi ecuación sería 4x más 4x más x más x. 4x más 4x más x más x es igual a 80 centímetros, que es el perímetro. Ya tengo mi ecuación, ahora resuelvo. 4x más 4x son 8x más 1x, 9x más 1x, 10x igual a 80. 10 con respecto a x se está multiplicando, por lo tanto lo paso dividiendo. Y entonces divido 80 entre 10, me da 8. X es igual a 8. Y ahora respondo mi problema. Dice que la altura es igual a A, que equivale a X, por lo tanto, X vale 8 centímetros y esa es la altura. Y dice que la base es B, que equivale a 4 veces el valor de la altura. 4 veces X, entonces 4 por el valor de X que encontramos, que es 8, 4 por 8 son 32. Y entonces ya tengo que la base es 32 centímetros y la altura es 8 centímetros. Si quiero comprobar, pues obviamente sumo 2 veces la base más 2 veces la altura. 32 más 32 son 64. 8 más 8 son 16. 64 más 16 son 80 centímetros, que es el perímetro de esta figura, en este caso de este rectángulo. Con ello ya respondí al problema. Y bueno, vamos con un ejemplo más, el ejemplo 7. Dice que un campesino tenía un rebaño de borregos, vendió la mitad, luego la cuarta parte y 5 borregos, quedándose con 2. ¿Cuántos borregos tenía? Bueno, X va a ser el valor desconocido. Ahora bien, dice que vendió la mitad, entonces sería X sobre 2, luego vendió la cuarta parte, X sobre 4, y luego 5 borregos, y se quedó con 2. Ahora bien, partiendo de eso, entonces quiere decir que todos estos elementos me dan el total de borregos. ¿Por qué? Porque esta es la mitad que vendió, la cuarta parte que vendió 5 borregos y se quedó con 12, por lo tanto, todo esto sumados me dan el total de borregos. Y es lo que voy a hacer en mi ecuación.
X, que es el valor que desconozco, que sería el número de borregos, es igual a X. Un medio de X más un cuarto de X más 5 más 2. Y ya tengo mi ecuación formada. Ahora bien, para resolver, vamos a tener que recurrir a un procedimiento de las ecuaciones. De las ecuaciones, en este caso con denominador, pero en este caso vamos a aplicar de las fracciones. Por ejemplo, para que yo pueda resolver toda esta ecuación, convirtiéndolo en una ecuación entera, tengo que sacar un común denominador. Tengo denominador 2, denominador 4. Y obviamente el 17 tendría como denominador el 1. Entonces nada más multiplico, saco el común denominador, 2 por 4 son 8, multiplico 2 por 4, 8, saco el común denominador que sería 8. Y coloco 8 sobre 1. ¿Por qué sobre 1? Bueno, porque tengo datos en fracción. Y para poder resolver este datos con fracción, entonces convierto el entero a fracción colocándole 1 como denominador. Y lo que voy a hacer es multiplicar toda la ecuación por 8 sobre 1. Donde estén los datos o la expresión entera, que sería la X y el 17, solamente multiplico el 8 por cada uno de esos términos. Y cuando sea la fracción, entonces empleo el 8 sobre 1. Entonces, por ejemplo, 8 por X es 8X. Ya no multiplico el 1. Ahora aquí es un X sobre 2, es una fracción, entonces multiplico 8 por X es 8X y 1 por 2 es 2. Luego más 8 por X es 8X y 1 por 4 es 4. Luego más 8 por 17 son 136. Aquí ya no tengo que multiplicar el 1 porque es 17 entero. 8 por 17 son 136. Ya que multipliqué, ahora el siguiente paso es hacer las divisiones de los datos que quedaron indicados. 8x baja igual. 8x es igual. Luego 8x entre 2, 4x, más 8x entre 4, 2x, más 136. Y ya quedó mi ecuación entera. Ahora simplemente voy resolviendo. 8x es igual a 4x más 2x son 6x más 136. Ahora bien, 6x está del lado derecho, tiene signo positivo, pasa al lado izquierdo con signo negativo. Sería 8x menos 6x igual a 136. Resto, 8 menos 6 son 2x. Y esto es igual a 136. El 2 con respecto a x se está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y entonces divido 136 entre 2. 136 entre 2 me da 68. Por lo tanto, el valor de x es igual a 68. Ahora bien, me voy a responder el problema. ¿Cuántos borregos tenía? Bueno, sé que x equivale al total de borregos, por lo tanto, x me dio 68, por lo tanto son 68 borregos. Y si quiero comprobar, pues obviamente coloco mi ecuación, hacer la comprobación. Coloco mi ecuación, tengo x es igual x sobre 2 y sobre 4 más 5 más 2. Y entonces aquí x vale 68. 68 es igual a 68 entre 2, luego 68 entre 4, y se me está yendo chueco mi trazo. Vamos a borrar. Vamos a volver otra vez a anotar. Que sería 68, que sería 68 entre 4, luego más 5, luego más 2. Voy a colocar 68, que son
34, 68 entre 2, 34, más 68 entre 4 son 17, más 5, más 2. Voy a colocar 68 y sumo 34 más 17 son 51, más 5 son 56, 56 más 12 son 68. Ahí está la comprobación de este problema. Y son 68 borregos que tenía antes de vender todo eso. Y con esto ya he respondido mi problema.